Estamos con el capítulo 17 de Apocalipsis o de Gilgalut y vamos a entrar en un tema muy importante que se llama Misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este es un tema que he querido, de pronto ustedes lo van a ver, tocarlo de una forma un poquito diferente a como está literalmente, pues aunque lo vamos a ver todo el capítulo. Pero yo quiero dejar un mensaje, digamos que más claro de qué es la Babilonia, qué representa el término o el misterio de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, porque nosotros hemos estado acostumbrados a definir una parte de la Babilonia, pero hoy me parece, y sobre todo en estos tiempos que estamos viendo, tiempos digamos, como tan convulsionados en el mundo, con tantas cosas tan raras en el horizonte. Este va a ser un mensaje que yo quiero dejar en los corazones para que cada uno de nosotros examinemos qué queda de Babilonia en nuestro corazón y de qué más tenemos nosotros que salir, de acuerdo a lo que dice el Eterno. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no se contaminen y no reciban el castigo que viene para Babilonia. Así que yo quiero que hoy estemos con el oído y la atención puesta en la información y que más bien reflexionemos, porque yo sé que nos vamos a tocar, digamos que nos vamos a pisar muchos callos hoy, porque vamos a hablar de cosas que son muy, muy sensibles y muy sensibles para mucha gente, pero definitivamente hay que tocar el tema porque el Padre nos está llamando a salir de Babilonia. Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia. Hoy vamos a ver la sentencia. Recuerden, el próximo capítulo vamos a ver la destrucción, pero hoy vamos a ver la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, lo primero que nos está advirtiendo Apocalipsis 17 es que el Eterno va a decir cuál es la sentencia, pero nos va a describir la gran ramera, que es un sistema mundial. Y ahora vamos a ver por qué. Aquí dice que todos los moradores de la tierra se han embriagado con la gran ramera. Esto nos sitúa a nivel de la tierra completa. Y nos dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. Ahora vamos a ver por qué. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia nosotros ya la analizamos. Hoy vamos a entrar en el análisis de la gran ramera. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes, 5 han caído, 1 es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino,
pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán asolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque el Eterno ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras del Eterno. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que vamos a entrar en estudiar todo este misterio de Babilonia. Tenemos que empezar necesariamente para entender lo siguiente. Babilonia es una ciudad. Babilonia es un sistema económico y jurídico, y Babilonia es un sistema religioso. Todo esto comprende Babilonia. Nosotros no podemos hablar, cuando hablamos del misterio Babilonia, no podemos hablar de un punto en especial, ni de un sistema religioso en especial, ni de un sistema económico en especial. Yo quiero que vamos entendiendo cómo este sistema está en todo el mundo y de qué manera se opone a lo que el Eterno, a lo que el Eterno nos ordenó y lo que el Eterno nos reveló de su corazón. Miremos, empecemos por esta cita de Isaías 21:1, donde nos va a hablar de este tiempo final de esta sentencia contra la ramera. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene el desierto de la tierra horrenda. Dice, visión dura me ha sido mostrada. Aquí está hablando el profeta Isaías. El prevaricador prevarica, el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Con tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustia, y se apoderaron de mí como angustia de mujer de parto. Me agobié oyendo y al verme he espantado. Se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Fíjense que Isaías está teniendo una visión de este tiempo, de la destrucción, de la sentencia y la destrucción de la ramera, y está hablando en los mismos términos en que nosotros conocemos la profecía. Al final, el prevaricador prevarica, o sea, cuando la maldad llegue al colmo, entonces vendrá el fin. Ese tiempo final como un tiempo de destrucción, como un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, dice, de mujer de parto. Recordemos que estamos como en ese tiempo del gemido del parto. Dice entonces, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, príncipes, ungid el escudo. Por el otro lado, recuerden que Yeshua también nos había advertido que en los últimos tiempos, sería como en los tiempos de Noé, pero que había unos que estaban simplemente pensando aquí en comer, en gozar, como que no se han dado cuenta de lo que está sucediendo. Y esto va a venir realmente como dice el mismo, como ladrón en la noche, no solamente la venida de él, sino el tiempo final. Dice, entonces, levántense príncipes, unjan el escudo, es decir, estén alerta de lo que está pasando, porque el Señor me dijo así, ven, pon centinela que haga saber lo que vea. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Hoy estamos diciéndole a la gente, despierte, mire, hay cosas pasando. Hay muchas cosas que tenemos que analizar. Son los centinelas que deben advertir al pueblo. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos, y miró más atentamente. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Es decir, está atento a lo que pasa. Y he aquí que vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Y después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra.
Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, dijo Isaías. Fíjense entonces que la visión de Isaías nos confirma realmente todo este tiempo final. Decíamos que Babilonia es una ciudad. Vamos a ver dónde comenzó el sistema babilónico. Es muy importante entenderlo. Yo me voy a extender un poquito allí porque pensaba en un principio solo hablar como del Babilonia hoy, pero yo creo que es importante que nosotros entendamos el sistema babilónico. Babilonia era una ciudad situada en la llanura de Shinar en el comienzo. Génesis 11:2 o Bereshit 11:2. Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el comienzo de Babilonia viene ¿de dónde? Viene de la reunión de los hombres, ya vamos a ver bajo cuál dirección, para enfrentarse al Eterno, para hacer una torre que llegara hasta el cielo. Es la primera afrenta después del tiempo de Noé, la primera afrenta contra el Todopoderoso. Y dice, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. De aquí es de donde sale el concepto de que la Babilonia está regada por toda la tierra, en todas las religiones, en todas las culturas, en todos los países, en todo el mundo está Babilonia, porque ese fue el propósito inicial, que tuvieran un solo nombre para ser esparcido sobre la faz de la tierra. ¿Por quién fue construida? Fue construida por Nimrod. Nimrod, que es la palabra Nimrod, significa rebeldía. Ya desde ahí ya vemos el énfasis que los nombres nos hacen en la misión de cada uno, digamos, en este caso en Nimrod es rebeldía. ¿De dónde viene Nimrod? Es de los descendientes de Cam. Viene y dice que Cus, en el 18 dice Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ese primer poderoso, ¿de qué nos habla? De un hombre muy, muy fuerte, de un líder fuerte. Inclusive que la palabra que utiliza para poderoso en hebreo es la palabra Gibor. La palabra Gibor, la misma palabra que se utiliza para cuando Yeshua va a recibir el nombre de Dios fuerte. Ese fuerte es el Gibor. Aquí nos dice que Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea, estamos hablando del que llegó a tomar el liderazgo en ese tiempo. La tierra estaba llena de bestias. Estaba llena de bestias. Ustedes pueden leer todo este texto en Éxodo 23, de 29 y 30, cuando nos dice que la tierra estaba llena de bestias y por eso se empezaron a organizar en ciudades. De ahí empieza el concepto de organizarse en ciudades. En Bereshit 10:10 o Génesis 10:10 dice que fue el comienzo del reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Siná. De Babel, que significa confusión por la mezcla, es de donde viene la palabra Babilonia. Y eso lo vamos a entender hoy, confusión por la mezcla. No es confusión simplemente porque, digamos que nosotros sabemos en la historia que después se cambiaron los idiomas, digamos que ya nos entendían unos a otros y hubo confusión, no. La confusión venía por la mezcla y actualmente ustedes van a ver ahora cómo la mezcla es la que forma esa confusión de Babilonia. Dice en el verso 11, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la ciudad que es grande. Aquí ya vamos entendiendo una cosa que es muy interesante y es como esa, digamos, como esa herencia.
como Nínive, ya sabemos la historia de Nínive, de esa ciudad también llena de pecado, porque ya veremos que viene de Babel, o sea, viene con toda una herencia que va marcando como el carácter de las personas que viven allí. ¿Quién era Nimrod? Miremos esto porque esto nos va a ayudar a entender muchas de las prácticas babilónicas que nosotros tenemos hoy. Nimrod era un hijo de Cus y un descendiente de Misraim. Realmente la palabra no nos dice de Nimrod, la Torá, sino que era un poderoso cazador delante del Eterno. O sea, cazador, pero delante es en oposición al Eterno. Él era un cazador en oposición al Eterno. Él se levanta con un liderazgo contra el Eterno, que precisamente, y yo quiero enfocarlo desde ahora para que me puedan seguir, ahí empieza la rebelión de Babilonia, ahí empieza Babel, y en Apocalipsis 17 el problema apenas va a terminar. Viene ya el juicio del Eterno sobre esa Babilonia que comenzó en el mismo Génesis. Por eso no estamos hablando de un sistema del final, estamos hablando de un sistema de todo el mundo y ya vamos a ver por qué lo podemos determinar. Nos dice la biografía, digamos, o los datos sobre Nimrod no están propiamente en la Torá, pero hay mucha literatura al respecto. Y Josefo, por ejemplo, fue el historiador judío, fue uno de los que escribió sobre él. Se dice que la esposa de Nimrod era Semiramis, que lo proclamó como el dios Sol. O sea, fue la esposa la que proclamó a Nimrod como el dios Sol. Y tuvieron un hijo que es Tamuz. Y Tamuz, al final, es una supuesta reencarnación de Nimrod. Entonces, la historia pues viene contada de muchas formas diferentes. Por lo que les digo que no tenemos una fuente fidedigna como es la Torá, pero pues si le creemos a la fuente histórica, nos dice que Nimrod murió y murió despedazado. Hay muchas fuentes que dicen que fue despedazado por un cerdo y ahora vamos a ver eso que tiene que ver. Pero lo cierto es esto, que aquí en la historia misma de Nimrod empezamos a descubrir muchas prácticas babilónicas que se fueron metiendo por todo el mundo y que de pronto nosotros no las habíamos identificado. Dice que al morir el cuerpo fue dividido en pedazos y enviado por toda Babilonia. El cuerpo fue dividido. Fíjense una cosa, no más como para que nosotros podamos ver esta práctica de dividir los cadáveres y exhibirlos en el cadáver por partes. Era muy común en la Iglesia Católica. También hay prácticas similares se mencionan en la Escritura, como en Jueces 19:29 o en Primera de Samuel 11:7. Pero fíjense, ya en este tiempo, ustedes pueden ver allí las imágenes, digamos, a la izquierda, la cabeza de Santa Catalina de Siena. Y al lado está la mano de la misma, pero repartido. En el lado derecho de la imagen, ustedes pueden ver en la iglesia de Nicolás de Tolentino en Venecia, cómo se conserva la mano de este hombre. O sea, eso era una costumbre que venía ¿de dónde? Venía de Nimrod, una costumbre babilónica que se había metido. En la iglesia de San Antonio de Padua se encuentra el cuerpo repartido a través de la iglesia. Y la lengua, que está en una parte especial, tiene un día de celebración especial en esta iglesia. Fíjense que yo siempre les he dicho que yo he tenido una experiencia muy interesante con el Eterno. Y es muy curioso que cuando yo era católica y fui a Europa, que fue cuando yo amaba la iglesia católica, en aquel tiempo ni conocía la palabra, y yo cuando fui a Europa conocí todo esto. Yo estuve ahí en la iglesia de San Antonio de Padua y cuando yo vi todo eso, yo veía este horror. Y una cosa que a mí siempre me pareció muy interesante es que
era como si el Padre me hubiera quitado el velo para que viera todo lo que tenía que ver. Por eso al regreso yo ya dije no más con la iglesia, porque todas estas prácticas, aunque no sabía de dónde venían, me parecieron unas prácticas espantosas. Pero fíjense que estas son cosas que vienen desde el mismo Nimrod, y aquí estamos hablando de los tiempos ya actuales. Josefo, ¿qué nos dice? Dice que Nimrod los persuadió a la gente de que no le atribuyeran a Dios como si fuera por medio de él que habían obtenido felicidad, sino que creyeran que era su propio esfuerzo lo que les alcanzó esa felicidad. Él fue cambiando gradualmente el gobierno por una tiranía, al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor de Dios que induciéndolo a una tonta dependencia de su poder. Fíjense qué interesante, porque a mí me gusta, los que estudian conmigo siempre, saben que yo siempre les estoy diciendo que piensen, reflexionen, unan piezas, porque esto es muy importante. Fíjense que estamos hablando de Nimrod en el casi en el tiempo del diluvio, inmediatamente después pasado el tiempo del diluvio. Y fíjense el proceso de lo que se trataba el discurso de Nimrod, que es el mismo discurso de hoy del sistema de la bestia, que primero empieza a persuadir a través de enseñanzas, a través de todo, que no crean en Dios. Eso lo venimos nosotros viendo. No, si el mundo fue creado por una explosión, no, si es que eso, o sea, sacándolo, pero al final, cuando ven que ya no pueden hacer más, como está sucediendo hoy y como va a suceder peor en los días venideros, de acuerdo a la profecía, el gobierno se vuelve una tiranía donde ya se prohíbe definitivamente creer en el eterno. Fíjense que todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. El sistema del antimesías, el sistema de la bestia, es un sistema de tiranía. No es un sistema democrático, es un sistema de tiranía, es donde hay simplemente una persona que está gobernando la vida de todos. Hoy se le llama eso el nuevo orden mundial, que es el que se está tratando de imponer. Dice que Nimrod aparece en versiones tempranas de la historia de los masones. Fíjense, cuando surgen los masones, y la masonería tiene un puesto muy especial en este estudio de la Babilonia y de la ramera, dice que Nimrod aparece en las versiones tempranas de la historia de los masones y se dice que fue uno de los fundadores de la fraternidad. Según la enciclopedia de la masonería, una leyenda en la antigua Constitución refiere a Nimrod como uno de los fundadores de la masonería. Pero la masonería, fíjese que la masonería es muy actual, pero se basa en tiempos de Salomón, y ahora los mismos libros masones afirman venir desde Nimrod. Se dan cuenta, es un solo plan. Babilonia es un solo sistema. No ha cambiado desde los tiempos de Noé hasta hoy, nunca ha cambiado. Cuando una persona se va detrás del sistema de la bestia, nunca ha entendido las escrituras, nunca ha entendido el corazón del Eterno. Miremos Génesis 3:15. En Berechit 3:15 nos dice, es tan conocido que nos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía que nosotros sabemos que hace relación a Israel, está hablando de Israel, está hablando de la mujer, está hablando de la simiente de la mujer, está hablando de Yeshua. Pero, ¿qué es lo que pasa? El sistema de Nimrod, en este caso, Semiramis, que es la esposa, copió el plan dando origen al culto de la madre y el hijo. Ustedes lo pueden ver en
todas las culturas ese culto de la madre y del hijo. Los chinos la llaman Qingmu, que es una divinidad taoísta. Si ustedes miran, lo buscan, ustedes van a encontrar lo mismo, la mujer con el hijo en brazos. Los germanos la llaman Herta, Escandinavia Disa, los etruscos Nutria, en India se llama Indrani o Isil, o en los druidas se llama Virgo Paritura o la madre de Dios. En Babilonia se llamaba Afrodita y el hijo Ceres. Los sumerios la llaman Nana. En Roma se llamaba la Fortuna y el hijo Venus, y la Fortuna o Venus y su hijo Júpiter, que ahorita vamos a ver también la importancia. Recuerden estos nombres para que ahora veamos la importancia de esto. En Asia se conoce como Cibeles y el hijo como de Olus, y en Éfeso se hablaba de Diana, de Diana de los Efesios, que tenía su propio templo. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que de lo que el Eterno había revelado desde el principio, ese sistema babilónico, ese sistema que funda Nimrod, lo que hace es copiar el plan del Eterno y pervertirlo. Yo me sorprendo mucho cuando hay personas que, regresando, por ejemplo, ahora a las raíces hebreas, ellos advierten como una de las razones para negar a Yeshua que, se da cuenta, mire que en tal cultura también existe lo de la madre y el hijo, entonces ya no puede ser Yeshua. Es decir, se les olvida una cosa. El mundo fue creado por el Eterno y el Eterno dio el conocimiento de su palabra porque la Torah es eterna. El Eterno no esperó. Nosotros sabemos que Noé fue un hombre justo. Eso quiere decir que él conocía la Torah. Sabemos que Caín y Abel sabían del sistema de sacrificios. Es decir, el Eterno les había revelado a ellos desde el principio su corazón y su voluntad. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo? ¿Qué fue lo que hizo Nimrod, que se estaba oponiendo? Pues pervertir las palabras del Eterno e inventarse, digamos que un sistema paralelo. Pero eso no invalida de ninguna manera la palabra del Eterno. Fíjese que nosotros encontramos que estas figuras que vienen desde el lado de Semiramis, las encontramos metidas inclusive en Israel, en la palabra. Jueces 2:13 dice: dejaron al Eterno y adoraron a Baal y a Astarot. En Jeremías 44:18 él nos dice que el pueblo, el mismo Eterno le dice: no, ni ore por este pueblo, porque mire lo que están haciendo, adorando a la reina del cielo. En Jeremías 44:18 nos dice: y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos. Es decir, el consentimiento era total. La familia entera de Israel, estamos hablando aquí sí del puro pueblo de Israel, todavía ya estaba permitiendo la intromisión dentro del mismo, hasta aún del templo, como vamos a ver, de la adoración a estos falsos dioses y en especial a esta reina del cielo. Hasta aquí vamos viendo cómo el sistema babilónico comienza en una ciudad. Pero decíamos que también el sistema babilónico es un sistema judicial y no es ningún secreto que casi que el mundo entero se rige hoy más por el Código de Hammurabi y el derecho romano. En vez de haber tomado las normas que nos dio el Eterno, ahorita vamos a verlas, más bien el mundo entero ha tomado el derecho romano y el Código de Hammurabi como la base de ese sistema judicial. También la utilización de signos del zodíaco y de astrología. Todo esto viene de lo mismo, viene de toda esa secuencia de Nimrod, de toda esa Babilonia. Los obeliscos, los templos y las torres. Los obeliscos se conocen desde la misma Semiramis. Es que fíjense que no hemos salido siquiera del tiempo de Noé, ya estamos entendiendo el origen de lo que vemos hoy.
La Torre de Babel fue la muestra, la Torre de Babel fue el primer obelisco que siempre se ha interpretado como un signo fálico y eso proviene de la leyenda de que cuando se repartieron los pedazos del cuerpo de Nimrod, lo único que no se encontró fue el pene, que era un símbolo de vida. Por eso dicen que se construyen los obeliscos y las torres como una manera de exaltar la obra de Nimrod, que ya sabemos cuál era: sembrar oposición al Eterno y también señalar hacia el sol. Todas estas prácticas son prohibidas por el Eterno. Vamos a mirar así rápidamente las citas para que, como les decía al principio, vamos revisando la vida nuestra al mismo tiempo, para que nos demos cuenta que si de pronto por ahí tenemos todavía algo de Babilonia en el corazón. La adivinación, por ejemplo, Deuteronomio 18:10 nos dice que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que es la adoración a Moloch. También la vamos a ver ahora más adelante. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Les pido que recuerden esta prohibición de consultar a los muertos. Todo esto uno lo lee y uno dice, bueno, yo ya no lo practico, pero vamos a ver si de verdad no lo practicamos. Porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahweh tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim, porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido. Como les digo, nosotros decimos, no, nosotros ya salimos de todo eso, pero vamos a ver cuántas de esas prácticas están metidas dentro de digamos, del entorno nuestro, tanto en el catolicismo como en el cristianismo, como en el judaísmo. Cuántas de estas prácticas se están haciendo en la actualidad y son abominación para el Eterno. Por eso yo les digo, hoy tenemos que pisar muchos callos, que no, yo sé que no es bueno y algunos se irán a molestar, pero es hora de limpiar ese camino y situarnos bajo las alas del Todopoderoso. El politeísmo, por ejemplo, es otra de las prácticas prohibidas. Habló el Eterno estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No podemos tener otro Dios. No hay sino un solo Dios que es Yud-Heh-Vav-Heh, que es el Dios de Israel, que es uno y no hay otro. No hay dos, no hay tres, no hay dos dioses, el Padre y el Hijo, que sean distintos. Eso no existe. Y eso es contra el Eterno. No existe y no podemos hacer imágenes de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No nos podemos inclinar delante de ellas ni honrarlas, porque dice el Eterno, yo soy Yahweh, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos de nosotros tuvimos o cuántas personas aún de pronto tendrán imágenes de los que están en el cielo? Que si porque María está en el cielo, entonces tengo la imagen, o los ángeles o lo que sea. Es absolutamente prohibido. Solo hay un Elohim que es Yahweh y no podemos tener imagen ni inclinarnos delante de ellas ni honrarlas, porque nosotros tenemos un Elohim celoso, dice, que nos bendice por millares si le amamos. Esa es la ventaja de entender y de limpiar la vida nuestra, como les digo. Ahora, sobre el sistema judicial, ¿qué nos dice el Eterno? Primero nos dice en Génesis 14:1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam. ¿Por qué estoy poniendo esto? Y Tidal, que era el rey de los gentiles, el rey de los Goy. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque el plan del Eterno, ¿cuál era? El plan del Eterno era
que el pueblo de Israel, es decir, en un principio, porque recuerden que estamos hablando de Nimrod, estamos hablando desde Nimrod, todavía ni siquiera habíamos llegado al tiempo de Abraham. Pero fíjese, aquí estamos hablando de que el corazón del Eterno era que Él fuera el rey. Él fuera el rey. Los pueblos paganos tenían sus propios reyes, pero el Eterno esperaba que su pueblo Israel no tuviera un rey. Entonces, en Deuteronomio 17:14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están alrededor. O sea, de ver que todas las naciones tienen un rey, dijo, sí, va a querer también Israel tener un rey. Ciertamente pondrás por rey sobre ti, pero solo al que Yahweh tu Elohim escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner un hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará. Pero fíjense las condiciones, le dice, bueno, ustedes van a tener, pero el que el Eterno decida. Ahora, esa persona que se nombre como rey de Israel no puede aumentar riquezas, dice, aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto, porque Yahweh le ha dicho que no vuelva por el camino. Es decir, tiene que ser una persona que ame la voluntad del Eterno y la haga. Dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí en un libro una copia de la Torá, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. La tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh su Elohim, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve el corazón sobre los hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue los días del reino, él y sus hijos en medio de Israel. Fíjense qué interesante. Entonces el Eterno le dice a Israel, ustedes van a tener un rey, pero yo lo voy a elegir. Y él tiene que escribir la Torá con su propia mano porque él tiene que conocer la voluntad del Eterno. Eso era lo que el Eterno quería para Israel. Pero ¿qué pasó? Fíjense en primera de Samuel. Dice que Samuel envejeció, que puso a los hijos como jueces en Israel y que el nombre del primogénito bueno, que eran los jueces, pero que no anduvieron por el camino de su padre, sino que se fueron detrás de la avaricia, se dejaron sobornar, pervirtieron el derecho, lo que hoy vemos en la mayoría de los gobernantes. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a ver a Samuel y le dijeron, mira, los hijos tuyos están por mal camino. Ahora, entonces nombremos un rey que nos juzgue. Y fíjense lo interesante lo que les dice, lo que dice Samuel. Dice que a él no le agradó que le dijeran que ellos iban a nombrar un rey. Y él empieza a decirle, ustedes lo pueden leer todo el texto que es muy interesante, pero para resumirlo vamos al verso 11, cuando dice, fíjense, le dice Samuel, si ustedes nombran un rey si ustedes son los que nombran al rey, que no lo nombra el Eterno sino ustedes, entonces tomará los hijos, los pondrá en carros para que corran delante de su carro, o sea, los pondrá como escudo, nombrará jefes, los pondrá para que aren los campos, es decir, si ustedes son los que nombran a una persona que no está conforme al corazón del Eterno, los que van a sufrir son ustedes porque él va a abusar de ustedes como pueblo. Tomará a sus hijas para que sean cocineras y amasadoras y perfumadoras. Tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas. Les va a quitar todo. Y dice en el verso 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habréis elegido, pero Yahweh no les va a responder. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, pues queremos tener un rey sobre nosotros. Aquí viene una rebelión de Israel sobre la voluntad del Eterno. Y entonces ya ellos quieren, a pesar de toda la advertencia, quieren un rey sobre nosotros. Dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Fíjense, aquí que la voluntad del Eterno
y cuando sus hijos, el pueblo de Israel, quiere ser como las demás naciones, que es lo que a nosotros nos mete en el sistema babilónico. Entonces, fíjense una cosa que es muy interesante, que esto es algo que yo vengo discutiendo hace por lo menos 40 años. No, se fue mezclando una idea que venía del enemigo, lógicamente, dentro de todas las iglesias cristianas, especialmente en la iglesia cristiana. Se fue metiendo una idea que claro que venía del enemigo porque él es astuto. Entonces, ¿qué decía? No, ustedes no participen. Nosotros sabemos que estamos todos en la dispersión, pero ¿qué decía? Ustedes que son una mayoría, porque el pueblo creyente, digamos, hasta hace unos años éramos una mayoría en la mayoría de los países. Pero ¿cuál era la recomendación que nos hacían? No, ustedes no se metan en política, y lo hacían los mismos pastores. Ustedes no se metan en política, ustedes no tienen que ir a votar, ustedes ni se preocupen a quién van a nombrar de presidente en su país. Ustedes váyanse a rezar allá en el cuarto, allá metidos, allá. O sea, ¿qué fue qué era lo que nos estaban diciendo? Ustedes no tomen la determinación de poner una persona conforme al corazón de Dios para que lo dirija. ¿Y quién fue tomando el control poco a poco hasta lo que vemos hoy? El enemigo. Entonces, hoy nos sorprendemos que la mayoría de los gobernantes, si ya hoy llegamos, sobre todo en los sistemas de izquierda, que sabemos que son delincuentes, pero delincuentes confesos, son asesinos, son pedófilos, son lo que ustedes quieran, y ladrones y de todo, pero hoy ya, como dice ahí, el día que clamen al Eterno, yo ya no los voy a oír, ustedes permitieron que esa persona llegara al poder. Hoy estamos en la misma situación. Y cuando se trata de mover a decir, oiga, pero piense que a quién va a poner allí. Ay, no, porque eso nosotros somos aquí del Señor. No, eso no es del corazón del Eterno. El día que clamen al Eterno por un sistema perverso que se haya instaurado en cada uno de sus países, ¿qué dice el Eterno? No lo voy a oír. Ustedes no quisieron pedir por alguien conforme al corazón mío. Miremos el zodíaco y la astrología, ¿dónde está prohibido? Deuteronomio 4:19. No sea que alcen los ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Todo eso está prohibido. ¿Y qué nos dice Isaías 47? Dice que vengan entonces, que a todos esos que aconsejan con la astrología y con los signos del zodíaco y con todo, dice pues que vengan y te defiendan los contempladores de los cielos y que los que cuentan los meses para pronosticar lo que viene sobre ti. Dice que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán su vida del poder de la llama y no quedará brasa para calentarse. Aquí donde nos dice el Eterno, ustedes no pueden confiar de nada, solamente de Él, que es el que nos hizo, que es el que nos guarda, que es el que tiene todo el poder. Los obeliscos, los templos y las torres, ¿dónde están prohibidos? Miremos por lo menos una cita. Primera de Reyes 14:22 dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y le enojaron más que lo que todos los padres habían hecho por los pecados que cometieron. Edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Cuando ellos empezaron a edificar los lugares altos son ¿qué? Las torres, los obeliscos, todas esas cosas que son prohibidas porque ya vimos, porque el origen de eso fue enfrentarse al Eterno y decir, nosotros vamos a alcanzar el trono del Eterno, como lo dice Hasatán. Por eso nosotros encontramos, como habíamos visto, y solamente vamos a pasar así muy rápido, porque ya habíamos visto de esto, por eso nosotros encontramos obeliscos en las ciudades más importantes del mundo. Obelisco en Washington, el obelisco de Cleopatra en Nueva York, en Londres y en París, que está el mismo, obelisco en la Corte Suprema de Israel. Nosotros encontramos estos obeliscos y eso no es una coincidencia. Simplemente están declarando que eso es territorio contrario al Eterno. Ahorita vamos a ver.
¿Qué pasa con las costumbres de las naciones? Las costumbres de las naciones se fueron metiendo también desde la Babilonia hasta los hijos de Israel. Dice en Jueces 16, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Yahweh y no les sirvieron. Fíjese, esto pasa en el tiempo de los jueces, pero esto pasa hoy también. Incluir esas costumbres perversas dentro de los que nos decimos pues creyentes en el Eterno. Un ejemplo, Halloween. Halloween es que era la fiesta del dios Samhain, que se vuelve, se extiende, y nosotros lo vemos hasta en las mismas iglesias cuando hacen, ay, no, la noche de los niños, y va a ser aquí en la iglesia para que no haya peligro. No, igual se está celebrando porque es el 31 de octubre y es un día de altísima oscuridad espiritual. Es un día donde la brujería y todo está haciendo de las suyas, pero la misma iglesia abraza las costumbres. ¿Qué pasa con Easter, por ejemplo, sobre todo en los Estados Unidos? ¿Qué día es el día de Easter? El día de resurrección. El día de la resurrección de Yeshua se cambió por Easter. Entonces, en vez de la resurrección de Yeshua, es el conejo y los huevos y todo eso que es un culto a quién, a Easter. Pero si ustedes pasan, las mismas iglesias cristianas y católicas no celebran Easter Day y entonces vengan a recoger huevos y todos felices creyendo que están agradando al Eterno. La Navidad, ya sabemos que la Navidad está hablando de Tamuz, del nacimiento de Tamuz. ¿Se acuerdan que ahora les dije que en la historia dice que a Nimrod lo despedazó un cerdo? Entonces, ustedes saben de dónde viene la costumbre, por lo menos a mí me tocó, yo no sé a ustedes, pero a mí me tocó en Colombia que en el día de Navidad se sacrificaba un cerdo, a comer cerdo. Había hasta canciones en Colombia del marranito que había comprado desde noviembre para engordar. O sea, eso era parte del folclore de la nación. Pero ¿eso de dónde viene? De la noche de Tamuz, disfrazada de que era el nacimiento de Yeshua. ¿Y por qué? Porque en esa noche el sol comienza a levantarse nuevamente. Los días empiezan a ser más largos. Era un día de culto al sol. Eso no era así tan gratuito. En un tiempo no lo sabíamos, pero ¿qué sucede? Muchas veces hay muchas personas que aún sabiendo lo que está sucediendo se resisten y no, nosotros ni nos hable de eso, nosotros queremos seguir aquí. Pero usted ama a Dios, sí, claro, yo sí. Mentira. Su corazón está como el de los Jueces 16, que se metieron más bien con los Baales. El mismo Tamuz, pero ya desde el lado del judaísmo, con el mes de Tamuz. Es que no hay una razón válida para que haya un mes que se llame el mes de Tamuz, porque la misma Torá nos dice que no tenemos que tener el nombre de los dioses paganos. ¿Y cómo le ponen al mes siendo el mismo mes babilónico? Y encontramos en el día 17 a mucha gente allá ayunando cuando era el día de Babilonia, cuando se hacía la endecha de Tamuz, la tristeza por Tamuz. ¿Por qué? Porque Tamuz, porque al contrario, empieza el día en que el sol comienza a morir, donde los días empiezan a ser más cortos cada día. Entonces se lamentaban porque Tamuz, el dios sol, estaba muriendo, y eso se conserva hoy en el judaísmo. Y se alegran porque Tamuz está naciendo, y eso se conserva en el cristianismo. Por eso nosotros vemos el sistema babilónico que viene de Nimrod. Recuerden que Tamuz es el hijo, y aquí viene el tema de la reencarnación. Nosotros nos encontramos con que la mayor parte del judaísmo cree en reencarnación. ¿De dónde viene la reencarnación? Viene de la enseñanza de que Tamuz es la reencarnación de Nimrod.
¿Y cuántas personas empiezan a creer en la reencarnación? Porque el judaísmo dice que hay reencarnación. Esos son todo enseñanzas paganas infiltradas hoy. Si hoy se estuviera escribiendo todavía la escritura, encontraríamos una cita como esta. Los hijos de Judá volvieron a hacer lo malo y sirvieron a los Baales poniendo el mes de Tamuz y el día de la endecha de Tamuz, y etcétera, etcétera, porque es lo que nosotros estamos viendo hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Ven, conocer la palabra y salir de Babilonia. El principio del año. El principio del año, el Eterno determinó que fuera en la primera luna nueva de primavera, pero no. Entonces, en la iglesia cristiana y católica se hace el día del dios Jano, el dios que mira para adelante y para atrás, y o dentro del judaísmo no se le da importancia a ese día y más bien se habla del primer día de la creación. O sea, así nosotros estamos viendo que estamos en un momento donde tenemos que volver a la palabra y centrarnos allí para poder salir de Babilonia. Entonces, resumámoslo de esta manera. Viene la creación, viene Adán, Eva, el pecado, Noé, el juicio. Desde el lado de Noé, digamos, desde el lado de la obediencia, vienen Noé, Abraham, Moisés, la Torá, el Eterno, de ahí viene la novia, de ahí viene Israel. Pero por el lado del juicio, en el tiempo de Noé, que vienen los ángeles caídos, los Nefilim, vienen Nimrod, vienen los imperios mundiales, que son los 4 imperios de los que habla Daniel, viene todo el sistema babilónico, viene toda la adoración a Marduk y viene la ramera, la prostituta. Entonces ya entendemos de qué se trata, porque dice misterio Babilonia, la ramera, porque está pervirtiendo lo que el Eterno dio para la novia, es la que está fornicando con todos los dioses de la tierra y está regado, como les digo, por todas partes. Entonces, ¿qué le advierte el Eterno? ¿Qué advierte a Babilonia? Le dice que el día de Yahweh viene terrible y de indignación, de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos, los luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. ¿A dónde vimos esto? La semana pasada, en las copas de la ira. Y aquí estamos leyendo a Isaías. Dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Fíjense, aquí con estas palabras de Yeshua, fíjense cómo entendemos de bien lo que es el mundo. Juan 1:10 dice que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando nos está hablando del mundo, nos está hablando de todo el sistema babilónico que no ha tenido ese encuentro con el Creador realmente. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satán. Recuerden que él mismo le dice a Yeshua en el desierto, si se postra delante de mí, le entrego los reinos, porque él sabe que los reinos son de él. Por eso es el llamado del Eterno a que salgamos de Babilonia, a que salgamos del mundo. En Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es decir, el Eterno envía su palabra al mundo, pero Yeshua nos dice a nosotros que vamos por el mundo hasta lo último de la tierra, llamando las verdaderas ovejas de Israel. Juan 17:16 dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Está hablando de quiénes, de los que amamos realmente al Eterno. No somos del mundo. Por eso el mundo nos ve como unos locos, como que estos no saben ni a dónde están parados de lo que están hablando. Pero es que nosotros salimos de ese sistema y estamos simplemente con nuestro corazón puesto delante del Eterno. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Yeshua. Este sí que es un verso bien importante hoy, porque hoy estamos engañados con una cantidad de cosas que simplemente los hombres nos dicen, no, eso es correcto, aunque la palabra nos dice que no. Entonces tenemos que saber, ¿le creemos al mundo o le creemos al Eterno y a Yeshua, que es su palabra?
Nos dice también que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando yo amo tanto al mundo que no soy capaz de dejar algo que yo ya entiendo que no es de Dios, no soy capaz de dejarlo y me quedo aferrado, bueno, el amor, no hay ningún amor por el Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces dice, no es en primera de Juan 3, no extrañéis si el mundo, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo nos aborrece. Y hoy con mayor razón que ya públicamente nos dicen fanáticos, extremistas, de todo. ¿Por qué nos aborrece? Porque es el enemigo mismo, el que se apoderó en todo este tiempo del mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La única manera que vencemos es con la fe en el Eterno y en su palabra. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, nos dice también que a los que guardemos la palabra de la paciencia, dice Yeshua que nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso me extendí en esto, porque yo quiero que cada uno de ustedes revise su vida, su corazón, su casa, qué tenemos que sacar, cómo tenemos que creer, porque Él es el que nos va a guardar en la hora de la prueba. Dice Santiago 4:4, no sabéis que las almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, enemigo de Dios. La persona que hoy va y da su voto por el que está promocionando todas las abominaciones del Eterno, el aborto, la homosexualidad, todo eso, se está declarando enemigo de Dios. Punto. No puede ser que yo diga, creo en el Eterno y voy y doy un voto por una persona que promueve todas las abominaciones contra él. Se constituye enemigo de Dios. Ya vimos que en Isaías fue anunciada la destrucción total de Babilonia. En Babilonia, hermosura de reinos, grandeza, dice, nunca más será habitada. Viene una destrucción que esa la vamos a estudiar más la próxima semana. Ahora, miremos en imágenes muchas cosas que tocan con la vida nuestra. Los Nefilim y la historia y el origen de Babilonia, ya sabemos en aquel tiempo. Todo lo que había después del diluvio, todo lo que venía, todo lo que viene después del diluvio, cuando los Nefilim todavía continúan en la tierra. Ya sabemos que el reino de Nimrod, ya lo vimos, fue el que estableció todo este desorden de Babilonia. Ya vimos que querían que llevaran un nombre que pudiera ser esparcido por toda la tierra. Ahora, fíjense las prácticas que se hacen, que hoy estamos nosotros viendo y que mucha gente repite sin darse cuenta de lo que está haciendo. Ustedes recuerdan, vamos a ver un ejemplo como este. Ustedes recuerdan que vimos ahora que no se puede consultar a los muertos. Bueno, pues en la idolatría babilónica, de la que el becerro de oro era un ejemplo, era muy usual encender candelabros y fuegos ritualistas en su honor, hacer fuegos en su honor. ¿Por qué hacían fuegos paganos? Porque sabemos que el Eterno había instituido en la menorá el fuego en el templo, pero en los pueblos paganos se hacía. ¿Qué es lo que se hace, por ejemplo, el día del Lag BaOmer, que es el día 18, el día 33 de la cuenta del Omer? Es el aniversario del fallecimiento del rabino Shimon Bar Yochai. ¿Qué es lo que hace? Visitar la tumba y encender fogatas por todo el mundo y consultar a los muertos. Prácticas que son abominables, pero que muchas personas dicen, no, porque vienen de Judá, son correctas. No son correctas. Esas prácticas, recordemos que ya hemos visto en Ezequiel 8 y en Ezequiel 9, lo vimos la semana pasada y lo hemos visto ya en varias ocasiones, que sabemos que Israel ha caído en esas, dice, malvadas abominaciones. Dice que hacían forma de reptiles, de bestias abominables y los pintaban dentro del templo.
¿Por qué forma de reptiles y de bestias? Fíjese que Pablo nos da la razón. La forma de reptiles y de bestias viene de la oposición al Eterno. Dice, la ira se revela contra los hombres. Dice, porque lo que de Dios les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Nos dice que habiendo conocido al Eterno, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, es cuando el hombre deja la palabra del Eterno para seguir palabras de hombres y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se dan cuenta? Aquí nosotros entendemos por qué se pintaban dentro del templo cuadrúpedos y reptiles. Y ahorita vamos a ver algo con los reptiles que a muchos les irá a sorprender. Yo creo que muchos lo saben, pero a muchos les irá a sorprender. Dice, por eso el Eterno los entrega a la inmundicia y a la concupiscencia. Y si ve, el Eterno, cuando ya se van a su propio razonamiento y hacen las cosas, ya el Eterno los deja fuera. Entonces, de todo esto que sabían que se hacía en el templo, del culto también a Moloc, que se nos dice que se hacía en el templo. Salomón, por ejemplo, Salomón dice, él ofrecía sacrificios a Moloc. Y Salomón siempre aparece como el hombre más sabio. El hombre más sabio, sí, el Padre le dio sabiduría, pero ¿qué lo perdió? Haber dejado al Eterno y no haber seguido la ordenanza que había para los reyes. ¿Se acuerdan cuál era? Escribir la Torá, no alejarse de avaricia, etcétera. Dice en Primera de Reyes, por cuanto me han dejado y han adorado a Astaret, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, a los hijos de Amón. O sea, todos los dioses paganos fueron adorados por Salomón. Y ahorita vamos a ver en qué desemboca. En Hechos 7:42 nos habla de las personas que dice que antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Aquí está hablando del Eterno, de que dejaron, el pueblo de Israel dejó al Eterno y se metió con el tabernáculo de Moloc y con la estrella de Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea, váyanse para Babilonia, que ese es el mundo de ustedes. Entonces miremos las prácticas babilónicas infiltradas. De pronto, si usted las tiene en su casa, sáquelas, quite eso de su casa. El Hansa está documentado desde la antigüedad, que lo usaban los cartagineses en el norte del África. Era asociada con la diosa Tanit y es posible que sea hasta más antigua porque también le pertenece al mundo musulmán. Cuando ustedes ven esta mano, que se llama en otro la mano de Miriam o cualquiera de los nombres que tiene, que mucha gente cuando viene ahora a las raíces hebreas se va a comprarla inmediata, porque si uno va a Israel, encuentra esto por todas las esquinas, las venden. Y en cualquier judaica las van a ver que las venden. Ahora, el mundo árabe la utiliza como talismán para protegerse de la desgracia y del mal de ojo. Esta mano es un amuleto colgante que protege del mal, deteniéndolo con la palma de la mano y previene enfermedades y trae la buena suerte. ¿Qué vimos ahora? Los sortilegios, todo eso es prohibido. Los 5 dedos están sometidos a la unidad de la mano. Cada uno de los dedos representa uno de los mandamientos de la ley islámica, porque esa misma hamza la tienen los del Islam. La creencia en Alá, los ángeles, el profeta, el Corán y el juicio final son los 5 dedos de la mano. Entonces, fíjense cómo la mezcla, ¿recuerdan que era Babilonia? Confusión por mezcla. Y muchos sin saber van y se compran todas estas cosas. Encontramos en muchas partes el ojo de la providencia, el ojo que todo lo ve. Es un símbolo de la vigilancia del dios Sol sobre la humanidad y está relacionado con el ojo de Horus, el dios egipcio.
y la luz en el antiguo Egipto. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en iglesias, lo encontramos en sinagogas, lo encontramos hasta en los billetes. En todas partes lo encontramos. Ahora, cuando lo encontramos, por ejemplo, hay muchas sinagogas judías que tienen el ojo que todo lo ve. Yo por lo menos conocí la más grande que tiene Nueva York, que cuando uno entra es algo así espectacular, pero si uno mira hacia arriba, lo único que ve en el techo es el ojo que todo lo ve. Fíjense, por ejemplo, esta confusión. Esto es una fotografía reciente de una sinagoga en Islandia que tiene el símbolo masónico y ustedes ven la estrella de David en el mismo edificio. O sea, ¿cómo se conjuga todo esto? Es una Babilonia completa. El sello de Salomón. Nosotros vimos que el Salomón se fue detrás de todos los dioses falsos. Esa misma estrella se llama también el sello de Salomón. Y el sello de Salomón aparece como uno de los símbolos esotéricos y aparece como el talismán de Saturno. La estrella satánica ya tiene solamente 5 puntas, pero la misma de los 6 aparece como un símbolo traído por los nefilín y los hijos caídos, que así está expresado desde el principio. Nosotros vemos el hexagrama y el pentagrama, que son símbolos cabalísticos que son usados en brujería babilónica. Todos ustedes tienen que saber, el Kabbalah no tiene el mismo Elohim de Israel. El Elohim del Kabbalah es solo una fuerza. El Elohim de Israel es un ser vivo que nos conoce, que nos ama. El uno se llama Ein Sof, el otro se llama Yud Hei Vav Hei. No son el mismo. Y muchas de estas cosas de Kabbalah están metidas hoy como que dentro de todo este misterio babilonio. Esa estrella aparecía también aparece en la mitra papal. El sello de Salomón, que está relacionado con el ocultismo. Miren, por ejemplo, en el templo masón en Canadá, lo que adorna la entrada, adorna entre comillas, y cómo aparece el sello de Salomón en el códice. Durante siglos, antes de que se popularizara la estrella de David o el Maguen David, el emblema era llamado el sello de Salomón, eso se llamaba el sello de Salomón. Hoy muchas personas le han dado una explicación que si aquí las 12 tribus, mire, esto es algo que nosotros tenemos que evaluar. Dice, cuando Salomón era viejo, se inclinó a todos los dioses ajenos. Bueno, ya vimos todo esto. La estrella, la misma estrella, se usa en la India, conocida como Surya Yantra, y representa la luz suprema. En el I Ching, la misma estrella de David es usada para adivinación. En África es llamada Rastafaris. En el emblema de la sociedad teosófica, que es el emblema que aparece al lado izquierdo de la pantalla de ustedes. Ustedes ven ahí, ese es el emblema de la sociedad teosófica, y ustedes ven ahí inclusive el símbolo del nazi y una culebra alrededor, y bueno, la misma estrella. El raelismo, el movimiento raeliano internacional, que enseña que el mundo se creó por extraterrestres, y la azul que aparece en sus pantallas es el símbolo de ellos. A propósito de esto, vayan abriendo muy bien sus oídos, porque esto está tomando mucha fuerza ahora y ya se está hablando por muchas partes de esto que va a venir a confundir al que no conoce la palabra del Eterno, al que no sabe quién es el Eterno y cómo y cuál es su Torah y cuál es su voluntad. En el hinduismo, fíjense en la verde, aparece la misma estrella, aparece en el hinduismo. O sea, esa misma estrella aparece en todo el planeta. Aparece por África, aparece por el hinduismo, aparece por la India, aparece dentro del pueblo judío. ¿Qué es realmente lo mejor? Mire, saquémosla y dejémosla allí. No tenemos que hacer nada más, sino simplemente establecer nosotros que no están las escrituras.
dejémosla así nomás, sin armar mucho lío, pero sacándola de la vida. Ahora, fíjense todo lo del culto al sol. Aquí vemos en la misma profecía de Ezequiel, pero vemos que el culto al sol viene desde el principio, cuando se habla de hoy de la Pachamama y de la tierra y de todo eso es pagano. Y uno ve tantas personas embelesados con eso que les suena tan bonito, pero diciéndose que son hijos del Eterno. Fíjense las imágenes de Jesús dentro de la Iglesia Católica que tenían el sol detrás como aureola. La misma forma del Vaticano, la misma forma de la custodia que se levantaba, lo que se llamaba como el Santísimo, que el Santísimo era el sol. O sea, todo esto, las mismas esculturas antiguas en todas las religiones, ustedes ven desde las más antiguas hasta las más nuevas, la adoración al sol. Eso se presenta, por eso les digo, es un solo sistema desde el principio hasta hoy. Por eso dice que guarden vuestras almas para que no se corrompan con imágenes y que viendo el sol, la luna, las estrellas, el ejército, no se corrompan, vengan a la palabra. El conocimiento de lo oculto vino, ¿por qué? Vino a través de los nefilim. Nosotros encontramos a través, si nosotros hiciéramos todo ese estudio, bueno, yo tengo algo de este estudio en el muro, pero si ustedes miran esto, nosotros vamos a ver que muchos de estos nefilim aparecen en el mismo, en el mismo Tanakh. Nos habla de los Anunnaki, nos habla de los Goliat, nos habla de los gigantes, nos habla de la adoración a todos estos, a Moloch, a Anubis, a Horus. De todo esto son los nefilim y de todo esto nos habla la misma escritura. Así que no nos sorprendamos que estos vuelvan a aparecer ahora y cuando aparezcan ya vamos a saber que no es nada que venga del Eterno, porque ya sabemos, conocemos a través de la palabra. Toda esta historia de las sirenas, ¿de dónde viene? Viene de todos los nefilim. Todo esto de Baphomet, ¿ustedes se acuerdan de dónde viene? También de los nefilim. O sea, todo esto, los vigilantes, las serpientes, los duendes, toda esa cantidad de cosas vienen de los nefilim. Ahora, fíjense, los nefilim son los que traen todo esto. ¿Cuál es el país que hoy se dice, la espiritualidad? No, porque yo me voy para el Nepal a buscar la espiritualidad. Nepal es singular de nefilim. Ya lo habíamos visto, creo, pero Nefal es el singular de nefilim. Nefal, recuerden que el plural en hebreo termina, es la terminación IM y termina como los nefilim. Así que la supuesta espiritualidad del Nepal no es más que la supuesta espiritualidad de los ángeles caídos. A quien se le rinde culto, a Buda Gautama, que nació en Nepal y se le considera la novena encarnación del dios Vishnu. ¿Y cuántas personas van lo más tranquilas por allá? Krishna, ustedes hablan de Krishna. Krishna, ¿qué significa? Negro, oscuro, un tipo de demonio o espíritu de la oscuridad. Todo esto aceptado. Fíjense que es tan aceptado por el mundo Babilonia, que fíjense lo que eran las 7 maravillas del mundo antiguo. Eran los jardines colgantes de Babilonia, la gran pirámide de Giza, el templo de Artemisa en Éfeso, el faro de Alejandría, que hoy hay una réplica construida en China, una réplica del faro de Alejandría, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, que está en Turquía. Ustedes se acuerdan la semana pasada con Turquía. El coloso de Rodas, que es el dios Helios en Grecia. Esto eran las maravillas del mundo y uno las aprendía como, no, qué maravilla, pero todo exaltando los dioses paganos para que veamos cómo es el mundo y cómo el mundo le ha dado la espalda al Eterno. No eran las maravillas del mundo lo que el Eterno hizo, no, lo que los dioses falsos hicieron. En el mismo papado nosotros encontramos en los escudos las figuras del dragón tranquilamente, y por ejemplo en el escudo de Paulo V, que se conoce como el pueblo perverso, se le dice, aparece la figura del dragón en su escudo.
Entonces dijimos, Babilonia es una ciudad, es un sistema mundial, es un sistema religioso. Nos imaginamos la bestia final como algo terrible. ¿Por qué? Porque dice que Juan vio algo terrible. Pero lo que Juan vio terrible para nosotros es la vida diaria. Es lo que nosotros estamos viendo. La estatua de la libertad, ¿qué es? Es una estatua creada por los francmasones. Y fíjense esto, mire que tanto se ha metido, que les voy a dejar una palabrita para que ustedes la detecten por ahí en las enseñanzas. Él dice así, el pedestal de la Estatua de la Libertad fue construida por otro masón llamado Richard Hunt y en sus palabras construyó un zigurat. Un zigurat es un templo de la antigua Mesopotamia que tiene la forma de una torre o pirámide escalada. Un zigurat es pagano. Bueno, hoy se nos habla hasta que la escalera de Jacob era un zigurat, pero por favor, ¿hasta dónde puede llegar Babilonia metida dentro del pueblo de Israel? Pero así vamos. ¿Cuáles son los ídolos del nuevo orden mundial? Ahora situándonos acá, pues fíjese que lo mismo que había con Nimrod, era sensualidad, avaricia, éxito, dejar al eterno materialismo, placer y moralidad sexual, legalización del aborto, porque hay que sacrificarle los hijos, los niños a Moloch, Baal, fíjense que cuando se puso la Estatua de la Libertad, Nueva York era la capital de la nación, así que estábamos hablando de una consagración bien fuerte. No es una casualidad lo que pasa hoy con Nueva York. La ONU es la nueva Torre de Babel. Eso no es, la ONU no es territorio de Estados Unidos, es un territorio internacional. La ONU recoge toda esa Babilonia. Y por eso nosotros estamos viendo. ¿Y dónde se construyó la ONU? En los terrenos del señor Rockefeller, siendo un dominio internacional. ¿Y qué es lo que se promueve en sus dominios? La estatua de Prometeo, la Navidad, el Atlas, Zeus, o sea, todo lo pagano, todo lo que es contrario al Eterno. Por eso nos dice el Eterno, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Yahweh. Entonces, volviendo acá, ya para terminar a este Apocalipsis 17, nos dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Ahora nos va a decir quién es esa mujer. Ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Yeshua. ¿Quiénes son los santos del pueblo de Israel? ¿Y quiénes son los mártires de Yeshua? Todos los que fueron perseguidos por creer en Yeshua en el tiempo de los apóstoles y hasta hoy. Entonces el ángel dijo, ¿por qué te asombras? Te diré el misterio. La bestia que ha sido, era y no es, está para subir al abismo, ir a la perdición. Y los moradores, ya vimos, los que no están inscritos en el libro de la vida, se van a sorprender con la bestia. Para los que tienen sabiduría, dice, los 7 cabezas son 7 montes donde las cuales se sienta la mujer. Entonces, ahora ya nos va a dar la descripción de la mujer. Se sienta sobre 7 montes, dice que hay 7 reyes, que 5 han caído, que el otro no ha venido y que cuando venga va a durar un breve tiempo. La bestia que era y no es, y es también el octavo, o sea, la bestia del octavo, y que es entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. En la bestia y al final dice que van a recibir autoridad por una hora. Por una hora, ¿qué quiere decir dentro de todos los 6.000 años del plan del Eterno? Pues un momentico, nos dice cuánto, sabemos cuánto es y 3 años y medio. Pero 3 años y medio, dentro de todos estos miles de años, es como si hubieran recibido autoridad sobre una hora. Pero dice, tienen el mismo propósito y entregarán el poder y la autoridad a la bestia. Aquí es donde se nos dice, todo este sistema unido va a pelear contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles.
Ellos, todo el mundo se prepara a unirse con esos reyes de última hora que van a tener el poder para acabar con esto en 3 años y medio. Dice que van a pelear ¿contra quién? Contra Yeshua. ¿Se acuerda que decíamos? Es muy curioso que la pelea no es contra el Eterno, es contra Yeshua. Se llama el anti-Mesías, el anti-Yeshua. Y van a pelear contra él. Por eso hay tanta gente hoy dejando a Yeshua, porque ya son parte de ese sistema de la bestia. Pero dice que los que estemos con Yeshua seremos llamados elegidos y fieles. Y las aguas que representa, donde la ramera se sienta, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ya vimos por todo el mundo la influencia de Babilonia. Los 10 cuernos aborrece. Esto es muy interesante. ¿Saben quién va a destruir el reino de la ramera? Lo va a destruir la misma bestia. Dice, los 10 cuernos que visten la bestia aborrecerán la ramera y la dejarán desolada y desnuda y la quemarán a fuego. ¿Por qué la bestia es la que quema a la ramera? Muy fácil, porque nosotros ya lo estamos viendo. Ya vamos a ver quién es esa mujer y qué es lo que está proponiendo hoy una nueva religión mundial. No hay ningún secreto, no sería nada raro que la misma bestia acabe con esta ciudad para mostrarle al mundo que ya esto terminó y que ahora es el nuevo orden mundial con una nueva religión mundial. Lo vamos a entender mejor acá sobre cuando veamos este misterio. Esta ebria de la sangre de los santos y de los testigos de Yeshua. Nosotros sabemos, yo no voy a entrar en detalle porque ustedes los conocen, solo los enumeramos: de la destrucción del templo, las cruzadas, la Inquisición, los mártires cristianos del Coliseo romano. Aquí nos está hablando tanto de Israel como de los mártires en Yeshua. Y ustedes saben que hasta en el arco de Tito en Roma dejaron el testimonio de la destrucción del templo, que lo pueden ver a la mano derecha de sus pantallas. Ellos dejaron el testimonio de la destrucción del templo como el gran logro de haber masacrado a los judíos, haberlos esparcido por el mundo, haberlos sacado, haber destruido el templo. Esta ebria de la sangre de los santos. ¿Quién hizo esto? El Imperio Romano. Ahora, pero nosotros decimos, un momentico, pero es que fue el Imperio Romano y eso no es la Iglesia Católica. Vamos a ver dónde se juntan. El Imperio Romano, vamos a ver a través de un solo título cómo la Iglesia Católica es la continuación del Imperio Romano. Dice, aquí está la estatua que está en Roma, que se llama la estatua de Augusto, el César romano, sumo pontífice, pontífice máximo. Ustedes recuerdan de ese título sumo pontífice que se le daba al Papa. El último pontífice, en Pérgamo, ¿ustedes se acuerdan que queda en Pérgamo? El trono de Satanás. También Atains III se llamaba el sumo pontífice. Dice, a su muerte legó sus dominios y la autoridad al pueblo romano. O sea, viene desde Pérgamo, desde Turquía. Miren cómo se une todo el rompecabezas en Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás, que después viene a Berlín, que ahora vimos la semana pasada, pero de allí viene un título que se llama el sumo pontífice. Entonces, dice, desde ese momento las dos líneas de pontífice máximo se fusionaron en la romana. O sea, de ahí viene el título de sumo pontífice, viene de los Césares romanos y mucho más atrás viene desde Pérgamo. Miren esto que es muy interesante, 25 de marzo del 2020. Estamos hablando de cosas que están pasando ahora. Francisco, porque ya no se llama sumo pontífice ni se llama el Papa, ahora se llama Francisco, porque recuerden, va a salir de ahí, por eso la bestia va a destruir todo esto, para él salir como, o el sistema salir como una nueva religión mundial. Pero el 25 de marzo del 2020 renunció a ser llamado el vicario de Cristo. Vicario de Cristo quiere decir como en lugar de Cristo. Y él renunció a ese título. ¿Por qué? ¿Por qué renunció a ese título y por qué en el 2020? Miren la sala de audiencias del Papa. Yo no sé si ustedes han visto esto, pero si no lo han visto, yo los animo
a que utilicen este tiempo en sus casas para buscar por el internet. ¿Cuál es la forma que tiene la sala de audiencias? La sala de audiencias tiene una forma de serpiente, pero absolutamente clara. Ustedes pueden ver en videos que muestran toda la sala y ustedes la pueden ver aquí como los ojos, la forma, todo lo muestra que tiene la forma de serpiente. ¿Por qué? Miren el trono papal. El trono papal es el que queda dentro de esta forma de serpiente. Y fíjense, miren los ojos, miren al fondo lo que es donde está el trono. ¿Y el trono qué es? Ustedes pueden ver a la izquierda. El trono, tal como está, que es una figura de verdad repulsiva, pero si ustedes la ven al lado derecho, ven lo que forma toda la parte de arriba, la figura de Baphomet. ¿Por qué? Y ahí es donde se reúnen, ahí es donde se están reuniendo todos. Fíjense qué es lo que hay a la entrada del Vaticano, el obelisco de Calígula. Calígula, el hombre más perverso que ha tenido el mundo, un César romano, y está en la entrada. La estatua de San Pedro, dice ahí, es la estatua de Júpiter Capitolino, era la estatua de Júpiter Olímpico. Así que esto, ahí vamos sumando. El 12 de noviembre del 2019 se puso la estatua de Moloch en la entrada del Coliseo. ¿Por qué? Si estamos hablando de Moloch y hoy no se está hablando sino de violación de niños, de pervertir los niños, de asesinarlos aún en el vientre de la madre, de sacarle la sangre, bueno, de todo este mundo de horrores. Y en Roma, en el Coliseo, donde murieron la mayoría de los mártires cristianos, se pone la estatua de Moloch allí en la entrada. Pero ahorita, aquí mismo, en septiembre 29 del 2019, el Papa inaugura en la Plaza de San Pedro una estatua que se llama de los refugiados, donde aparece un judío aquí en primer lugar, pero donde une como todas las religiones como acobijadas por la iglesia. O sea, estos son cosas del 2019 y 20 que nos están hablando a gritos de este tiempo de ahora. Nos dice que la mujer se viste de rojo y de púrpura, rojo el color del dragón, recuerden, y de púrpura. ¿Dónde encontramos nosotros esos colores? No los encontramos sino allá. No, la tiara papal, ¿de qué nos habla? La triple corona. La triple corona que dice que simboliza la soberanía sobre los estados pontificios, la supremacía sobre el poder temporal y la autoridad moral. Eso dice por un lado, pero la enciclopedia nos dice, la enciclopedia católica, que es la triple corona como padre de príncipes y reyes, como gobernador del mundo y como vicario de Cristo. Entonces, aquí estamos viendo todo ese plan, y de todo donde va a ser la destrucción. ¿Qué hizo la iglesia desde el principio? En contra del Eterno, cambió la Torá, cambió el día de reposo, cambió el primer día del año para un año pagano, ya lo vimos, tomó la autoridad de perdonar pecados y estableció algo que es muy interesante, que vuelve a recoger todo el mundo. Ustedes ven en la mitad del templo de Jerusalén, que fue donde el Eterno dijo que debiera estar el templo. Pero Roma lo construye en el monte del vaticinio, que es de adivinación, se llama el monte de vaticinio o adivinación. Construye lo que se le enseña a la gente que es el templo de Dios. Ya el templo de Jerusalén, nos decían a nosotros, eso era para los judíos, pero para todo el resto de los que creíamos en Jesús era ¿qué? El de Roma. Ahora, pero por el otro lado aparece el Islam poniendo la mezquita en el mismo sitio donde debiera estar el templo. O sea que hay profanación del templo por lado y lado. Nos dice que la ciudad está sentada sobre 7 montes. También la Meca. Entonces, muchas personas, y yo me contaba entre ellas hace unos años, digamos hace como unos 10 o 12 o 15 años, también yo me fui por esa idea de que no era ni el Vaticano ni nada, y no el mundo musulmán
eso es todo el final. No, el mundo musulmán sí, pero el mundo musulmán es parte de toda esa Babilonia. Porque yo creo que tanto el Vaticano como la Meca están situados sobre 7 montes? ¿Por qué creo yo que la ramera que va a ser destruida, la que fornica con los reyes, con todo, sea el Vaticano y no la Meca? Porque nosotros no hemos visto, y ya estamos en el final, y nosotros no hemos visto realmente que los reyes o los presidentes y todos se vayan a la Meca. Yo pues por lo menos nunca he oído de uno que vaya y lo visite. Pero todos convergen en el Vaticano, todos tienen que ir a presentarse del Vaticano. Y una cosa muy interesante es que tienen que vestir de negro para presentarse delante del Papa. Por eso me hace pensar, y por todo esto, la sangre de los santos, todo esto, que realmente estamos hablando del Vaticano, estamos hablando del Vaticano. Entonces recuerde que nos dice que que va a ser destruido. Fíjense, nos dice que es una ciudad, nos termina diciendo, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Fíjense, el Vaticano se llama Ciudad del Vaticano. Y aunque es un estado de 44 hectáreas únicamente, es un estado soberano. No tiene ni 800 habitantes, pero es un estado completamente independiente. Tiene su propio ejército, que es la Guardia Suiza, y tiene su propio banco. En ese banco, ¿qué es lo que ha permitido? Todo el manejo económico de todos los dictadores del mundo que están en contra del Eterno. O sea, esto no son coincidencias. Hablábamos que Babilonia es una ciudad, un sistema económico, un sistema jurídico y un sistema religioso. Todos esos dineros de mala procedencia allá son acaparados. Todo esto en un estado que es absolutamente pequeño y donde nosotros vemos que presidente tras presidente, le guste o no le guste, sea católico, sea cristiano, sea judío, sea lo que sea, allá todos van llegando a lo que sería pienso yo en mi concepto que entre las dos opciones, la de la Meca y la del Vaticano, sin duda me voy por esa opción, porque realmente allí fue donde se pervirtió la enseñanza para los hijos del Eterno. Ahí aprendimos nosotros que el día de reposo no era en el Shabbat, sino el domingo, como dijo Constantino. Y esto es un llamado para los pastores hoy. Para las ovejas. Miren, el Eterno está diciendo que salgamos porque ya viene el juicio. Y la iglesia cristiana le ha obedecido a la iglesia católica en todo. En el primer día del año, en la Navidad, en todo esto le ha obedecido. Es hora de salir de ahí. Yo espero que de todo este capítulo haya quedado una reflexión y una búsqueda. Mire, nosotros tenemos que salir de los sistemas. No tenemos que odiar a la gente que está en los sistemas. Eso es muy diferente, porque yo veo personas ofendiendo para acá, ofendiendo para allá. El sistema es una cosa y las personas son otra. Nosotros necesitamos hablarle con amor a la gente para hacerle entender que debe salir de allí y si verdaderamente ama al Eterno, venir en obediencia a Él. Así que terminamos con estas palabras: salid de ahí, pueblo mío, dice el Eterno, para que no se contaminen con todas esas abominaciones y no reciban el castigo que va a recibir toda esa Babilonia. Así que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos permita reflexionar y nos veremos con la ayuda del Padre el próximo lunes. Si Él nos regala la vida y las fuerzas, nos veremos el próximo lunes para que estudiemos toda esa caída de Babilonia, pero que quede una reflexión. Tenemos que salir, tenemos que volver a la palabra. La única manera de salir de Babilonia es volver a la palabra. La verdad no está ni en un lado ni en el otro, ni está en el cristianismo ni está en el judaísmo. La verdad está en las escrituras y ahí es donde nosotros tenemos que regresar. Así que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos guarde, que nos permita seguir adelante y shalom, shalom, hasta el próximo lunes.